¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos, estudiantes. Un placer para mí saludarles. Eh, Vamos a hablar un poco hoy de los conceptos que les pedí que investigaran y que me han enviado en términos de algunos videos eh, sobre lo que tiene que ver con el proyecto, los conceptos asociados al proyecto, como es el problema, las causas del problema y lo que es un tema, así como los tipos de problemas, ¿no? Los tipos de proyectos, perdón. Eh, un, una comunidad, por ejemplo, vamos a tomar un siguiente ejemplo, la comunidad 5 de julio, tiene una invasión de moscas, todas las casas están llenas de moscas. Entonces, a lo mejor, ¿qué va a pasar? Las moscas, cuando hacen contacto, excrementan sobre los alimentos y la gente consume eso, le va a producir una bacteria bastante perjudicial, que son parecidas a la amibiasis o algo particular. Ahora, ¿cuál es el problema allí? El problema no es la existencia de moscas. Las moscas llegan allí por un motivo, o sea, ahí donde las cosas están limpias no hay moscas. Eso hace presumible que hay basura. Si hay basura, entonces tenemos un problema. Que basura tampoco es el problema. El problema es que no se está recogiendo la basura, porque para eso hay una estructura de recolección de basura. Entonces, cuando la basura no es depuesta ordenadamente, o no es botada ordenadamente de acuerdo a los sistemas sanitarios, vamos a tener unas consecuencias. Fíjense cómo empezamos un poquito a abordar allí el, el, el tema, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Las enfermedades que se puedan causar y la existencia de moscas son consecuencia de la existencia de basura. Consecuencia. La existencia de moscas es un tema que pudiéramos verlo como consecuencia de la existencia o la no deposición de la basura, el no haber botado la basura ordenadamente, el no tener un sistema de deposición o de bote de basura, o de desechos sólidos. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la comunidad 5 de julio no tiene un sistema de recolección y bote de desechos sólidos o de basura. ¿Cuáles las consecuencias? Las consecuencias es que se generan moscas. La consecuencia es que este, se producen enfermedades. Son consecuencias. ¿Cuál es el tema? El tema es la basura. La basura es un tema. Hay diferentes temas. Tema agua, tema electricidad, tema... Se me va la luz, ¿por qué? Por el tema eléctrico. No, el problema es otro, ¿no? Tiene que ver con la generación eléctrica. Entonces, cuando se hace una investigación o se trata de hacer un proyecto, hay que ir a la raíz del problema. ¿Qué es un problema? Un problema entonces es una situación no deseada. Las moscas, los malos olores son consecuencia del problema. ¿Qué son las consecuencias? Las consecuencias son los problemas derivados de la existencia de otro problema central. Es decir, cuando yo hago que desaparezca el problema de la basura, debe desaparecer también el problema de las moscas, los problemas asociados o esos temas asociados. ¿Qué son temas? Los temas son elementos genéricos que no estén contextualizados, que permiten, así como las discusiones de política y de muchas cosas que se pasan por WhatsApp, que permiten discusiones hasta amplias, lánguidas y fastidiosas, pero que no llevan a ninguna solución, porque son sin ordenamiento. ¿Por qué? Porque les decía que si el problema es una situación no deseada, la cual amerita una solución, existe el proyecto. Y ahí vamos con el cuarto concepto, que el proyecto es un planteamiento inteligente ante la presencia de un problema determinado. Para que exista un proyecto tiene que haber un problema. O sea, yo no voy a plantearme una investigación sobre el sexo de los ángeles. Eso es una cosa que no tiene sentido, pues, ¿no?
este, yo no me voy a plantear unas investigaciones que no van a resolver nada. Es decir, los proyectos se hacen sobre bases reales, cosas concretas. Y entonces existen muchos tipos de proyectos. Generalmente las asignaturas, materias, unidades curriculares de las universidades están asociando el concepto o las materias de proyecto a los sistemas de financiamiento, sistemas financieros. Existen tres grandes bloques de lo que llamamos la burguesía, o sea, los dueños de los medios de producción. Y esos tres grandes bloques son la industrial, la comercial y la bancaria. Las dos primeras se soportan en la tercera, es decir, lo comercial y lo industrial se soportan en el desarrollo de créditos que le permitan funcionar adecuadamente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con eso? Que entonces las universidades dan materias completas para que los administradores, los ingenieros agrónomos hagan proyectos y puedan ser financiados. ¿Por qué? Porque eso implica un modelo donde tienen que ver con las tasas internas de retorno para pagar la inversión que se ha hecho. Por ejemplo, si yo voy a quitar un préstamo de 100 bolívares y el proyecto me cuesta invertir 100 bolívares, yo debo tener una ganancia porque debo pagar un crédito, debo pagar unos tasas de intereses. Entonces, ese proyecto agrícola, por ejemplo, debe producirme los 100 bolívares del crédito, más mi trabajo, más los intereses, más las ganancias que debo tener por el esfuerzo que se hizo allí, por la inversión, la utilización de la tierra, los espacios para la siembra. ¿Ves? Entonces allí es bien significativo ese orden estructural. Entonces las tasas de inversión y bueno, eso lleva a otros estudios ya como son los elementos de las garantías económicas que hay que darle. ¿Verdad? Ese es un tipo de proyecto. Otro tipo de proyecto es el proyecto técnico de investigación, esto que ustedes están haciendo. Y ahí hay a su vez una variedad de proyectos, proyectos de investigación de campo, proyectos que tienen que ver con las investigaciones, pero en el fondo son proyectos, ¿no? Proyectos factibles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese grupo de proyectos está asociado a los modelos de investigación, son proyectos para la investigación. Otro tipo de proyecto, por ejemplo, tienen que ver con los proyectos de solución inmediata, es decir, de inversiones inmediatas, que yo tengo el recurso pero tengo que soportarlo para ejecutarlo. Eso pasa mucho en las empresas. Se hace un proyecto básico que se analiza el problema, se define objetivos, se plantean los elementos técnicos, la estructura de costos y se ejecuta dentro de una temporalidad. Existen los proyectos, por ejemplo, de organismos multilaterales, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, así como otra serie de organismos dan financiamientos a emprendimientos, bien sea empresariales, de tipo social. Aquí en Venezuela han existido diferentes organizaciones, inclusive en el ámbito político, otras estructuras a nivel internacional de ahora no recuerdo el nombre de una institución de Estados Unidos que financia, por ejemplo, aquí a lo que es la extrema derecha de la política. Y USAID. La USAID financia organizaciones de extrema derecha que se encargan de desestabilizar políticamente a países adversos a los Estados Unidos, ¿no? Así hay entonces también eh, proyectos de organismos, como les decía, los diferentes multilaterales para financiamiento de proyectos sociocomunitarios. Este proyecto que ustedes hacen en la universidad, en los trayectos 1, 2, 3 y 4, tienen que ver con el ámbito sociocomunitario y socioproductivo. Lo comunitario no se reduce nada más a la comunidad 5 de julio y verlo como algo bien filantrópico, muy popular. No, puede ser una empresa, porque una empresa es una comunidad con igualdad de características para el desarrollo de un objetivo común, que no es estrictamente la vida, sino el espacio laboral, que es una parte de la vida. De bien, así se van desarrollando una serie de proyectos
desde el año 99 para acá, cuando el presidente Chávez asume el poder, se decide que en Venezuela todos los sistemas de gestión de la administración pública es por proyecto. Entonces antes, en lo que llaman la Cuarta República, se solicitaba a través de una carta un financiamiento para algo. Y eso quedaba muy a discreción porque no era presupuestado ordenadamente, generando mucha corrupción en ese modelo. Ahora se solicita proyecto, no quiere decir que no tenga corrupción, pero es algo más estructurado. Eso le ha dado más participación a los ingenieros, a los economistas y a los administradores para el desarrollo de proyectos ya de inversión. Por ejemplo, la universidad es un proyecto de inversión de tipo social. Ustedes forman parte de un proyecto que se llama Formación de Ingenieros en el área de higiene y seguridad laboral en el estado Lara. Y ese es un estado, ¿por qué un estado? Porque es un ámbito territorial. Entonces, así sucesivamente se van abordando los proyectos como mecanismo de solución. Ya más adelante en otros videos estaríamos hablando de los sistemas de del proyecto como tal en su configuración, un poco para ir desglosando el trabajo que vamos a ir adelantando.